Hola de nuevo. Esta newsletter es un poco especial. De alguna forma, durante este mes nos hemos dedicado a reformular un poquito el proyecto. Eh, Como hemos hablado durante estos últimos meses, la forma en que tenemos de enfocar la astrología es algo diferente a la que habitualmente se realiza. Creemos que hay elementos que podemos incorporar que hasta ahora nos están incorporando, observaciones y miradas que creo que enriquecerían bastante la forma en que nos acercamos a la astrología y creo que pueden ayudar sobre todo en estos momentos, considero que son muy significativos y convulsos y que marcan con una especie de transición hacia una nueva humanidad, una nueva forma de estar en el mundo, ¿no? Una nueva organización social. Creo que podría ayudarnos y servirnos, ¿vale? Esto lleva acompañado además de que Astrobiots ya no va a ser Astrobiots solo, ¿no? Sino que se va a llamar Astromundo en su conjunto porque va a incorporar nuevas herramientas, ¿de acuerdo? Y el propósito de esta newsletter es acompañar un poquito para entender de qué se trata esta nueva formulación y dar, como habíamos hablado previamente, ¿no? Un esquema general de cómo entendemos la astrología y a qué vamos a mirar, ¿no? Bueno, vamos a ir al grano. A ver. Bien, como decía, y como hemos hablado varias veces ya en la, en las anteriores newsletters, el número es esencial. El número es algo que permite significar más allá de lo que estés observando. O sea, el número en sí mismo, el uno en sí mismo tiene una determinada estructura, el 3 en sí mismo tiene una determinada estructura. Entonces, en esta postura que estamos planteando ahora, hemos decidido organizarlo, ¿no? Por así decirlo, todo a través del número. ¿Qué quiero decir con esto? Desde esta visión, ¿no? Si tenemos en cuenta que la astronomía sería la observación en el cielo en un momento y lugar determinado, la astrología sería hacer eso desde una postura sagrada, en el sentido de sacralizar aquella observación ordinaria o habitual, ¿no? De mirar al cielo sin más, dar un significado propio a la mirada, a la observación de ese cielo. La astrología en sí mismo sería la que se encargó, ¿no? Desde antaño, ¿no? Desde cualquier cultura, no solo desde la propia astrología tradicional o la astrología occidental que conocemos, tropical, sino de la astrología siderea o la astrología de los primitivos, ¿no? Más basada en el movimiento de la luna. En cualquier caso, todas ellas venían incorporadas la idea de que la astrología es estar observando el cielo desde un lugar y desde un momento determinado. Dependiendo de qué significancia podemos encontrar en lo que estamos observando, desde qué parámetros lo hagamos, la realidad que vamos a percibir y la realidad con la que nos vamos a relacionar va a ser diferente. El hecho de utilizar un número concreto, por ejemplo, dividir el espacio en 5 o dividir el espacio en uno, tiene ya unos condicionantes que lo que pueda ser observado está matizado por esa previa disposición de dividirlo en 3, dividirlo en 4, dividirlo en 5, etc. Entonces, lo que llamamos el número mágico, ¿no? El número en sí mismo tiene su propia singularidad, ¿vale? Aparte de la propia singularidad del número, podemos atender a que en esa misma observación, en un momento determinado, ¿no? Vamos a hacer especial hincapié, ¿no? En qué situación previa o qué situación posterior se ha dado. Cuando estamos especialmente haciendo referencia a eso, al momento en el que se está desarrollando el acontecimiento, de alguna forma estamos poniendo más peso en la parte numerológica asociado al tiempo, que es lo que llamaríamos la armonía, ¿no? La armonía, la esfera
Como decía Platón, la armonía de las esferas, ¿no? Lo que vendría representado con las artes, la música, ¿no? Aquello que es analógico, que no es tan objetivable, es más subjetivo, ¿no? Como el aspecto lunar o femenino, ¿no? de percibir la realidad, ¿no? Luego hay otra mirada, ¿no? Que también es válida y que es, digamos, más masculina, que sería, vamos a dividir el espacio en diferentes escenarios, en diferentes lugares que me den un significado asociado a esa división. Es como dividir geométricamente la realidad y dependiendo de la geometría que utilicemos, la representación de esa realidad va a ser diferente. Pues bien, la astrología aúna estas tres características y dependiendo de en dónde pongamos el acento, en el aspecto más numerológico en sí mismo, en el aspecto más temporal en sí mismo, en el aspecto más espacial en sí mismo, podemos representar mejor unas facetas que otras de la realidad. ¿Vale? El trabajo que queremos proponer está precisamente indicado para valorar cuándo es más práctico, cuándo va a dar más resultado, cuándo es más sencillo aplicar una forma, una mirada que otra y en qué medida nos puede enriquecer más. ¿Vale? Para poder hacer un símil, ¿no? De cómo esto lo podemos vivir, ¿no? Desde un punto de vista más racional, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Podemos representar, por ejemplo, ¿no? Cómo se organiza, ¿no? Cómo tenemos esquematizados, ¿no? Lo que es los seres vivos, ¿no? Algo que ya más o menos todos conocemos de alguna forma, ¿no? Por nuestra trayectoria, lo que hemos aprendido y demás, lo que hemos observado, ¿no? Desde esta forma, ¿no? Podríamos decir, bueno, un individuo, ¿no? Que tiene su propia estructura, que tiene su propio sistema, ¿no? Está organizado en diferentes órganos, ¿no? Que cuando los combinamos de una determinada manera, pueden dar lugar a un determinado aparato, ¿no? Un aparato reproductor, por ejemplo, o a un determinado sistema, el sistema circulatorio, por ejemplo, que nos permite observar una determinada faceta del individuo desde una perspectiva que nos da cierto significado, ¿vale? Y que nos permite abordar cierta realidad. En este caso, si vamos un poquito más abajo de ese órgano, por ejemplo, imaginemos el corazón, ¿no? El corazón está formado a su vez por entes más pequeños, ¿no? Lo que llamaríamos los tejidos que forman el corazón. Y esos tejidos además están formados por unas unidades esenciales, por así decirlo, como somos nosotros como individuos, ¿no? Tenemos unas determinadas unidades, ¿no? Que en este caso serían las células, que también tienen sus propios sistemas y sus propios órganos que lo constituyen, ¿vale? Sus propios tejidos, entre comillas, ¿no? Que serían como las moléculas que forman esos órganos, ¿no? ¿Vale? Y que en la estructura fundamental de esta composición de estas células encontraríamos otra vez otro núcleo que llamaríamos el átomo y que a su vez podríamos otra vez subdividirlo en diferentes fases. ¿Vale? Como vemos en este nivel de esquematización de lo que es el sistema vivo, ¿no? A la hora de poder determinar qué es lo que estamos observando, siempre estamos manejando diferentes procesos. ¿Vale? En este caso, lo que hacemos es dividir una unidad, ¿no? En diferentes componentes basados en los órganos que le corresponden y cuando le dividimos en los órganos a esa unidad, nos encontramos que hay un ente intermedio que sería un determinado sistema, un determinado aparato que nos permite entender mejor cómo funciona el individuo. ¿Vale? Pues eso mismo lo observamos también con la astrología utilizando un determinado esquema espacial. ¿Vale? Así, ¿no? Como por ejemplo en el sistema
en el sistema del cuerpo humano, podemos decir, bueno, está el sistema muscular, ¿no? Que, por ejemplo, en el sistema muscular, si lo asociáramos a la astrología, vendría regido por Júpiter, o un determinado sistema nervioso, ¿no? Que, por ejemplo, si lo asociáramos a la astrología, ¿no? Diríamos que es Mercurio, y así, etcétera, ¿vale? O sea, digamos que podemos mirar en determinado fenómeno desde un determinado ángulo que hace que cobre especial relevancia determinado contenido. Por ejemplo, aquí estamos observando también el mismo sistema del cuerpo humano que además tienen los mismos sistemas que veíamos antes. Lo que pasa es que le añadimos un nivel mayor de síntesis que nos permite descubrir, en este caso, qué padecimientos son comunes a determinados sistemas, ¿no? Al padecimientos de los sistemas de relación, los padecimientos de los sistemas de reproducción, los sistemas de nutrición, etcétera. ¿Vale? Con esto, de alguna forma, lo que queremos expresar es que siempre podemos encontrar una unidad fundamental, ¿no? En este caso la célula, que cuando se complejiza, se juntan, ¿no? Entre ellas, generan un tejido, ¿no? En este caso, por ejemplo, en el humano, cuando nos juntamos, generamos el tejido social, ¿vale? Y que cuando ese tejido va adquiriendo una cierta complejidad, se convierte en un órgano de algo que potencialmente puede formar un sistema que da lugar a un nuevo individuo, ¿vale? A una nueva entidad. ¿Vale? De alguna forma, la idea de tener en cuenta estos procesos, en este caso, por ejemplo, sería un proceso que nos podría, si lo simplificáramos y lo dijéramos, bueno, desde el punto de vista de astrología, ¿cómo entenderíamos que una célula se convierta en un sistema? ¿Vale? Ese proceso de célula, tejido, órgano, sistema, diríamos que habría como una especie de proceso temporal que diríamos, bueno, en el momento en que se juntan unas determinadas circunstancias en las que emerge una célula, esa célula además se subdivide y genera luego un tejido, que genera un órgano, que genera un sistema, ¿no? ¿Vale? Así, ¿no? Como podemos ver en esta célula que da lugar a ese sistema, a ese organismo, ¿no? Como hemos comentado, siempre tendríamos que tener en cuenta que esa unidad, que esa célula, no es una unidad aislada y única, que siempre forma parte de otras diversidades de expresión de esa propia unidad. Por ejemplo, la unidad célula tiene una forma y una expresión, unas funciones diferentes si es una célula vegetal, si es una célula animal, si es una célula fungida, si es una célula procariótica. Digamos que la misma entidad adquiere diferentes componentes y estructuras dependiendo de sus propias idiosincrasias, ¿vale? Que eso también lo podemos observar en la astrología. Si juntamos todo ese batiburrillo, nos encontramos con un esquema muy complejo donde se interrelacionan muchos factores y aquí es por eso que en nuestro trabajo sí que estamos teniendo mucho en cuenta el poder, digamos, esquematizar sin dejar aparte nada, si esa parte que dejamos fuera tiene un significado esencial para el momento que se está describiendo, para la circunstancia que se está describiendo. ¿Vale? Ahora vamos a aterrizar ya a lo que es el propósito de esa newsletter, que es hablar de cómo hablábamos anteriormente, de que incorporar los nuevos objetos celestes que estamos observando, ¿no? Más allá del cinturón de Kuiper, incluso más allá, ¿no? Cerca de la nube de Oort, como sería Segna, es esencial para entender el momento tan singular que estamos viviendo. En todas las culturas siempre han tenido por lo menos de lo que yo conozco, siempre han tenido una cosmogénesis, o sea, una historia que relata cómo nació el universo, cómo nació la Tierra y cómo nació el ser humano, ¿no? O sea, como que hay en todas las culturas esa tendencia a contar un relato de cómo llegó el ser humano a ser el ser humano y en ella siempre va incorporado el cielo, ¿vale? La mirada hacia el cielo. Desde el punto de vista de la astronomía, ¿no? Tenemos aquí ¿no? Digamos, representado
el universo. Aquí tendríamos en las partes más externas del universo, ¿no? El universo primigenio, ¿no? Esto ya aquí cuando empiezan a aparecer ya partículas como los quarks, cuando ya empiezan a generarse determinadas complejidades, ¿no? Entre ese momento de radiación y esas partículas que van saliendo, ¿no? Y como poco a poco se va complejizando a la vez que se va enfriando el sistema solar, ¿no? Y van generándose cada vez elementos más complejos hasta que llegamos, ¿no? A este momento actual nuestro, ¿no? Que en este momento temporal en que observamos una determinada complejidad. He puesto específicamente este punto como centro de la realidad porque es una descripción que se hace desde la física, ¿no? Desde la astronomía, en la que decimos que da igual desde qué lugar observes el universo, siempre vas a ser tú el centro. Porque al no existir un punto de referencia, el único punto de referencia que hay para determinar lo que estás observando es el propio observador. ¿Vale? Así como cuando observamos el Sol, nuestro punto de referencia es el Sol, entonces vemos cómo nos movemos en relación a él, en el sistema universo no hay un punto de referencia en el que podamos decir, ah, nos estamos yendo hacia él o moviendo hacia él. Da igual desde donde lo observes, siempre serás tú el centro de referencia de eso que está observando. ¿Vale? De cualquier forma, en esta visión anterior, aquí tenemos mucho aspecto en lo que no es visible, ¿vale? No es una parte visible por el ojo humano. Digamos que cuando uno está observando el universo, ¿no? Va por la noche y se queda ahí mirando las estrellas, lo que puede observar son el movimiento de los planetas, ¿no? Puede observar el movimiento del cielo, ¿no? Donde hay ciertas estrellas que se van moviendo y que forman determinadas figuras, las constelaciones, ¿no? Donde se puede intuir determinada nebulosa, ¿no? Como en general una galaxia que puede haber allí, ¿no? Digamos que el universo visible, ¿no? Es muchísimo más pequeño que el universo conocido, ¿no? Desde la ciencia, ¿vale? Así como explican ¿no? Como explica la ciencia de lo que es el nacimiento, ¿no? Del universo, ¿no? Como una explosión, un Big Bang, ¿no? Donde se genera un calor impresionante, una energía inmensa, ¿no? Que poco a poco va irradiando y se va enfriando, ¿no? Y en ese enfriarse se va expandiendo, ¿no? Y se va alargando, ¿no? Expresado de otra manera, ¿no? Sería algo así, ¿vale? Aquí tenemos otra vez el Big Bang, ¿no? Aquí representado, ¿no? En diferentes momentos, al, casi a la nada de segundos, a las 10 al menos 43 segundos, ya empezaron a aparecer, ¿no? Lo que es la radiación y las partículas, ¿no? Y que poco a poco empiezan a ver las fuerzas elementales y que ahí nacen los quarks, los antiquarks, los electrones, ¿no? Que después, un poquito más allá, empiezan el positrón, el protón y demás, ¿no? Que luego ya empezamos a ver el helio, el hidrógeno, que ya empieza a haber algo más elementos, ¿no? Y así, ¿no? Paulatinamente hasta que llegamos al momento actual donde podemos observar el universo, ¿no? Ya con más cierta complejidad, ¿no? Y donde ya aparece el ser humano, donde aparece el ADN, donde aparece el universo conocido por nosotros, ¿no? En continua expansión. Y como vimos, cada vez se añade más complejidad, más elementos, ¿no? Digamos que si en el universo primigenio no existía el protón, ¿no? Digamos, un poquito más, en unos segunditos, ni un segundo, a los 3 minutos, ya estaba el litio, ¿no? Ya estaba el helio, ¿no? Ya como que el elemento, ¿no? De los elementos estaban empezando a formarse, ¿no? A los 300 ya empezó el hidrógeno, ¡wow! ¿no? Ya empieza el hidrógeno, ya empiezan a formarse las galaxias, ¿no? Ya empiezan a formarse esas especies nebulosas, ¿no? Que luego dan origen a las galaxias, ¿no? Entonces, lo que se describe en el universo, me gusta esta representación porque podemos observar como que hay una relación, ¿no? Entre el tiempo, ¿no? El espacio que ocupa, ¿no? Conforme ese tiempo va siendo más largo, ¿no? Y la energía o el calor disponible, ¿no? Cuanto más calor,
más espacio, cuanto menos calor, más espacio y más tiempo, ¿no? ¿Vale? Esto es otra representación en la que podemos observar nuestro sistema solar, ¿no? Y es una cosa chiquitina, chiquitina, chiquitina de este pequeño, de estas estrellas locales, ¿no? Que tenemos a nuestro alrededor, que es una parte también chiquitina, chiquitina de lo que es la galaxia, y es a su vez del grupo local de galaxias, ¿no? Y del clúster de Virgo, ¿no? Esta chiquitina, como si tomamos el mismo modelo de referencia, ¿no? La misma proporción de referencia y la vamos viendo como metida en una observación mayor, ¿no? La Tierra dentro del sistema solar, como es un puntito el sistema solar dentro de las estrellas locales, ¿no? Como es otro puntito nada más y como dentro de la galaxia es otro puntito y así sucesivamente, ¿no? Vemos que la inmensidad es tremenda, ¿no? Y de alguna forma, en nuestro entendimiento actual, a pesar de que vamos incorporando cada vez mayores estructuras, nos sirve tener como referencia, bueno, vale, tenemos el universo, ¿no? Que el universo está compuesto de galaxias, ¿no? Que a su vez están compuestos de estrellas y cada vez las estrellas están compuestas de planetas, ¿no? Y así llegamos, ¿no? Al punto de referencia que tiene la astrología, ¿no? Utilizamos, ¿no? La observación del sistema solar y los componentes que hay en el sistema solar. Es verdad que también utilizamos el fondo del cielo como referencia, ¿no? El fondo del cielo como referencia. Estas estrellas que a veces forman determinadas constelaciones, estos cometas, ¿no? Que son los que luego dan mucho lugar, por ejemplo, a el cometa que originó la debacle, ¿no? Porque la extinción de los dinosaurios, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Encontramos también este cinturón de asteroides, ¿no? Que de alguna forma cierra, ¿no? Los planetas interiores, los que son sólidos, y separa de los planetas gaseosos, ¿no? Otra vez, al final de los planetas gaseosos, encontramos el cinturón de Kuiper, ¿no? Donde están los los plutoides, ¿no? Plutón y su familia, ¿no? Y más allá del cinturón de Kuiper, aquí en la nube de Oort, donde aparecen los cometas y el posible planeta 9 que estamos hipotetizando, ¿no? Bueno, entonces, de alguna forma, la distribución de objetos celestes sólidos, ¿no? De alguna manera, que se tienen en cuenta a la hora de decir, como dijéramos, los órganos en los que forma parte, ese sistema, ¿no? Serían estos planetas interiores, planetas sólidos, el cinturón de asteroides y el cinturón de Kuiper, que habría planetas enanos, ¿no? Como Ceres, como Eris, como Plutón, y luego los planetas gaseosos. Y allí de vez en cuando aparecerán los cometas, ¿vale? Dentro de la galaxia. Nuestro sistema solar es mucho más grande de lo que nos imaginamos. Este puntito de aquí que estamos observando, esto sería hasta Neptuno. O sea, está el sistema solar, la Tierra, Júpiter, Saturno, hasta Neptuno sería representado por esto. Bueno, pues este trocito de aquí sería lo que es el cinturón de Kuiper. Este cinturón de Kuiper, donde están los plutoides, los planetas estos enanos que llamaríamos, ¿no? Y aquí estaría justo en el límite de lo que sería el cinturón de Kuiper, el planeta 9, el hipotético planeta 9, ¿no? Que podría estar por ese lugar, ¿no? En lo que llamaríamos la nube de Oort, ¿no? Fijaros qué inmensidad es el sistema solar, ¿no? Como el sistema solar conocido, cuando pensamos que el sistema solar llega hasta Neptuno, ¿no? Cuando les depende en la escuela parece como que termina y que va, es muchísimo más grande, ¿vale? Muchísimo más grande. Este de aquí, esta representación de aquí, lo que representaría Sedna, ¿no? Cómo llega ahí, a los límites de la nube de Oort, ¿no? Cómo está ahí, a los límites de la nube de Oort, ¿vale? Bien, vamos a hablar entonces de por qué, comentábamos, creemos que este momento es especialmente significativo, ¿vale? En primer lugar, cuando, cuando utilizamos en la astrología o en nuestra vida real, cuando nombramos algo
cuando le damos identidad a algo, es decir, decimos, tú eres Juan, tú eres Pedro, automáticamente ya adquiere una nueva dimensión, ya adquiere un nuevo significado. Ya no es algo en el que decimos es el perro, ¿no? No, sino que es mini, es Liki, ¿vale? Ya es una entidad diferente, adquiere un significado diferente. Pues en la astrología, cuando se le da un nombre a uno de los objetos, digamos que ya aparece como si esa parte ya fuese algo que tuviésemos que incorporar y tratarla de forma única y genuina. ¿De acuerdo? Entonces, de alguna forma eso indica que es como que hay que ayuda a tener que incorporarlo en el esquema astrológico. Vale, vamos a centrarnos en la idea del planeta 9. El planeta 9 se hipotetiza que existe por la siguiente razón. En primer lugar, desde un punto de vista astronómico, se han observado muchísimos objetos que tienen una órbita muy excéntrica, ¿no? entre los que estaría Sedna, ¿vale? Que hacen indicar como que debe haber algo en una determinada zona del sistema solar que hace que se desvíen porque toman determinadas órbitas, determinadas direcciones que no corresponderían si ahí no hubiese nada, ¿vale? Como que hay una cierta anomalía. Esa anomalía, como ves, si os dais cuenta, una de las características de todos estos objetos es que tienen un movimiento muy elíptico, ¿vale? Son todos así como muy, prácticamente hay muy pocos que tengan que parezcan un círculo, ¿vale? La mayoría son como muy alargados, ¿eh? Como una elíptica. Pues aquí tenemos otra representación del planeta 9. Ese planeta 9, según las mediciones físicas que se hacen, se estima que tendría entre 10 a 20 veces la masa de la Tierra. ¿Vale? Ahora bien, ¿qué objeto sería? Es donde hay discrepancias. Una de las teorías mantiene que podría ser que el planeta 9 fuese un planeta que es transparente, ¿vale? Que por su composición química podría ser que fuera transparente, ¿vale? Dada el lugar donde se encuentra, las observaciones que se han realizado, podría indicar que es transparente. Si sería esa circunstancia, la hipótesis de cómo podría haber llegado ahí son varias. Unas mantienen que podría ser porque que nuestro sistema solar recuperó, por así decirlo, ese planeta de otra estrella que pasó alrededor nuestro, o bien puede ser que Júpiter y Saturno lo expulsaran en el momento en que se estaba formando el sistema solar, lo expulsaran a los confines del sistema solar, o bien también podría ser que simplemente fuese un objeto que estaba allí desde un inicio, ¿vale? No hay una clara determinación de cuál podría ser. Otra de las hipótesis que se mantiene es que no sea ningún planeta, sino que sea un agujero negro, en cuyo caso, de ser un agujero negro, sería del tamaño de una naranja, tan pequeño como una naranja, y tendría la masa de 10 a 20 veces superior a la de la Tierra. Si fuese un agujero negro, además sería un agujero negro primigenio. ¿Por qué se da? Porque digamos que para que se pueda dar un agujero negro con esa masa tan pequeña, tendría que haber sido en un momento muy inicial del desarrollo del sistema del universo, en el que habría todavía, necesitas muchísima más energía para generar un agujero negro tan pequeño y que sea estable, ¿vale? De cualquier forma, lo que sí determina, ¿no? Es que en ese lugar, en toda esa zona, ¿no? La zona de donde están los planetas de la nube de Oort en la zona también donde está el cinturón de Kuiper, encontramos objetos que tienen estas órbitas elípticas. Estas órbitas elípticas son significativas, son importantes. Mira, de hecho, esta órbita se asemeja
a cómo son las órbitas de los cometas. Los cometas es mucho más extremo, pero tiende a ser igual, es decir, es un cometa, viene de los confines del sistema solar, se acerca al Sol y vuelve a salir disparado a los confines del sistema solar, ¿no? Digamos que eso genera que, visto desde la Tierra, ¿no? Si yo estuviese observando, por ejemplo, este punto, ¿no? Vería, mira, este punto donde está, mira, está en el signo de Cáncer. Es decir, yo divido el espacio en 12 partes, en 12 trozos, y asigno a cada trozo del espacio una determinada escenario, por así decirlo, una determinada cualidad, ¿vale? En este caso voy a decidir que es de aquí a aquí es Cáncer, ¿vale? Entonces, digo, resulta que este planeta de aquí a aquí enseguida llegaría, solo tiene que recorrer este espacio, pero fijaros, si observo este planeta en esta órbita de aquí, resulta que estaría en Capricornio de aquí hasta aquí, es decir, si yo lo observo desde aquí, esto seguiría siendo Capricornio. Todo esto seguiría siendo Capricornio. Es decir, que prácticamente un tercio de lo que sería la órbita de ese planeta la pasaría en el mismo signo. Es decir, imaginaros que este sería la órbita de Sedna, ¿vale? Y que en este caso son 12.000 y pico años, como no es exacto, tampoco voy a precisaros, sobre 12.000 y pico años, diríamos que aproximadamente un tercio, 4.000 años, se pasaría en un signo. Y sin embargo, en este signo de aquí, pues ¿cuánto se pasaría? 60, 120 años. Bueno, por ahí. ¿Vale? O sea, muchísimo menos años que en el otro signo. O sea, se da determinadas singularidades de ese tipo que hace que lo que es las cualidades de los signos adquieran un significado diferente. ¿Vale? Y de alguna forma representan también como acontecimientos fuertes en el sentido de cuando está muy cerca, cuando está muy lejos, digamos que la incidencia y el efecto, de alguna manera, que produciría en el sistema solar es cualitativamente diferente. ¿Vale? Aquí tiene una determinada, para que haya podido entrar en esta órbita, ha tenido que tener una determinada distribución del resto de los planetas para que eso pueda ocurrir, ¿vale? Porque estos son masas gravitatorias, ¿vale? De cualquier forma, lo que sí podemos observar que en ese espacio encontramos siempre planetas que tienen esa cualidad, son extremadamente extraños en su órbita, ¿vale? En general. Esto hace que los planetas que están en el cinturón de Kuiper, o objetos celestes, planetoides, como queramos llamarlo, que están en el cinturón de Kuiper y más allá, eh, tengan unas cualidades que permiten hacer referencia a partes de la psique humana, si de alguna forma identificamos el movimiento de los planetas, ¿no? En diferentes órbitas, y le damos una cualidad a cada planeta, ¿no? Le damos un significado a cada planeta. Un planeta que tuviese esa órbita para nosotros sería algo completamente inconsciente. De alguna forma, esto viene representado con que si nuestra vida es de 72 años y el ciclo de ese planeta son 12.000 años, no formaría parte de nuestra realidad ordinaria, ¿no? Porque nosotros somos un suspiro para todo ese ciclo. ¿Vale? Y además con la cualidad de que en determinados momentos adquiere un significado muy especial porque se acerca mucho a planetas que ya son más asimilables por nosotros, por nuestra propia experiencia psíquica, y otros que sin embargo, y en otras circunstancias que sin embargo no tendrían nada que ver con nuestra propia experiencia. ¿Vale? Con lo cual, de alguna forma, bajo la percepción que yo tengo de las cualidades que tienen estos planetas, si dijéramos que así como los planetas interiores, los que están dentro del círculo del cinturón de asteroides, representan cualidades internas nuestras, ¿vale? O sea, que ya representarían cualidades, sistemas, órganos que ya son bien definidos, lo que están fuera del sistema, del
el cinturón de asteroides, ¿no? Que serían los planetas sociales, ¿no? Hasta Neptuno, ¿no? Los planetas gaseosos, tendrían cualidades precisamente de eso, representarían de cualidades de la sociedad en su conjunto, cómo funciona la cualidad en su conjunto. Estos rocas intermedias que hacen de mediadores, por así decirlo, entre la representación social y la representación individual o personal, representarían como roles sociales, ¿no? Que se venían adquiriendo. Y ahí encontramos a Vesta, a Ceres, ¿no? Sin embargo, estos que están más allá de, de los planetas sociales, ¿no? De los planetas gaseosos, ¿vale? Porque ya Urano y Saturno, digo, y Neptuno ya los consideramos como transpersonales en el sentido de que son sociales, pero no tan sociales en el que podamos sentirnos identificados con ellos, ¿no? Por ejemplo, si nosotros observamos el cielo, el planeta visible más lejano que podemos observar es Saturno, ¿no? Que es el límite, por así decirlo, de la sociabilidad objetiva que tenemos, ¿no? A partir de Saturno es una sociabilidad subjetiva, ¿no? Lo cual es más difícil de interpretar. Entonces, desde un punto de vista de lo que llamaríamos lo que es más allá de la personalidad, estarían más allá de la personalidad porque de alguna forma la personalidad es el intermedio que se produce entre lo interno y lo externo. Cuando se da ese equilibrio entre lo externo y lo externo, se genera una determinada tipo de personalidad, ¿no? Que hace que uno se mueva por la vida con unas determinadas cualidades, ¿no? Los planetas que están más allá de Saturno tendrían cualidades más transpersonales en el sentido de que ya no dependen tanto de los condicionamientos sociales, sino que, digamos, que tendrían una estructura más sistémica, ¿vale? Y que son de procesos más largos. Y los que están más allá, los plutoides, ¿no? Ya tendrían características de representar aspectos inconscientes. ¿En qué sentido lo decimos? Vamos a ver. Si, si tenemos en cuenta que los planetas que están en el cinturón de Kuiper, los plutoides, Plutón, Eris, Orcos y todos estos, ¿vale? Si tenemos en cuenta que son objetos pequeños, que son objetos que son mediadores de algo que está más allá y que no son visibles bajo ningún concepto, ¿vale? Que además tiene una órbita especialmente extraña, ¿vale? Que además no tienen la fuerza suficiente como para despejar su camino, ¿no? De alguna forma nos están representando aspectos de la sociedad humana, ¿no? En lo que de alguna forma ha sido inconsciente para la propia sociedad. Entonces, todos los objetos que han sido nombrados el cinturón de Kuiper guardan una serie de características. O bien son objetos que representan a culturas ancestrales, la cultura de los inuit, ¿no? O la cultura que podría representar, yo qué sé, por pueblos eslavos, ¿no? O la cultura que podía representar, yo qué sé, los celtas, ¿vale? Culturas ancestrales que tienen una representación más allá de la propia representación cultural ahora dominante, ¿vale? En la que todos más o menos nos organizamos. Además de esa representación, hay otro tipo de objetos que se han sido nombrados con características de estar asociados a bien al panteón celeste nuestro, ¿no? Digamos, a la propia mitología nuestra, pero que tienen la característica de haber sido excluidos, o bien representan la muerte, o partes negadas, ocultas, dejadas fuera del sistema, ¿vale? Sería tabús, ¿vale? O bien son objetos que representan cualidades propias de la naturaleza. Como veis, en general, todas ellas nos vienen a indicar que no forman parte de nuestros propios rituales culturales y que para poderlas integrar, para poderlas percibir y darse cuenta, hay que trascender la propia cultura, ¿no? Esa es una de las características que vendría representado por esos planetas que estarían en el cinturón de Kuiper. Ya Segna sería de otro nivel superior, ¿vale? Estamos hablando ya de un orden de 11.000, 12.000 años, de 12.000 y pico años,
bueno, ya profundizando en este sistema, de alguna manera es lo que vendría a indicar por qué ahora mismo estamos en un momento especial, ¿vale? Porque el hecho de que haya aparecido ya un objeto y haya sido nombrado un objeto de esas características, de esa trascendencia, como son 12.000 y pico años, que para poner un marco de referencia en lo que es la agricultura, más o menos tendría, en lo que es el inicio de la agricultura, tendría esa edad, ¿vale? Previamente a la agricultura seríamos como cazadores y previamente cazadores-recolectores, ¿vale? Para que nos hagamos una idea, ¿no? De qué dimensión temporal estamos hablando, ¿vale? Y ahora estamos en el momento en que estamos incorporando, estamos identificando estos objetos, de alguna manera estamos dando entidad a una nueva realidad, completamente diferente que nos desborda por completo. Ese es un aspecto. Luego hay otro aspecto, además, otra mirada, por el que podemos prever y entender que efectivamente algo está pasando de esa entidad. Ahora vamos a centrarnos en lo que es, hemos visto el aspecto interno de este sistema solar, el sistema solar observando a la galaxia, ¿no? El sistema solar, claro, también hace su órbita alrededor de la galaxia, ¿vale? Digamos que lo que representaría el centro de la galaxia, ¿no? Estaría representado por Sagitario, ¿no? Por la zona de Sagitario del zodíaco. Lo que ocurre, bueno, de la constelación, mejor dicho, lo que ocurre es que ese recorrido, digamos, no va de forma, como si dijéramos, de la misma manera que la Tierra está inclinada con respecto al Sol, ¿vale? O sea, si dijimos la Tierra tiene una inclinación con respecto al Sol que hace que en determinados momentos el día sea más largo o sea más corto, ¿vale? En el momento en que el día es igual que la noche, que son los equinoccios, la Tierra está enfocada, paralela, digamos, mirando completamente al Sol, ¿vale? En el hemisferio norte, cuando es verano, lo que ocurre es que la Tierra está, la parte norte de la Tierra está más mirando hacia el Sol, y cuando es invierno es la parte sur la que está mirando más hacia el Sol, ¿vale? Pues digamos que es, digamos, lo que es ese movimiento de la Tierra con respecto a la eclíptica existe también de la eclíptica, es decir, del movimiento, del lugar donde se mueven todos los planetas, donde se mueve el Sol, con respecto al lugar donde se mueven las estrellas que circunvalan alrededor de la galaxia. Digamos, porque es el plano de la galaxia con el plano del sistema solar, es casi de 90 grados, y hay dos puntos donde se cruza, ¿vale? Y esos puntos donde se cruza son en el solsticio de invierno y en el solsticio de verano. Es decir, alrededor del 23 de noviembre, 23 de junio. Que no es casualidad que todas las culturas celebren esos momentos. El nacimiento, ¿no? En Navidad, por ejemplo, por la parte de nuestra cultura occidental, Navidad, el nacimiento de Cristo, el nacimiento de Dios y San Juan, ¿no? Cuando quemamos aquello que dejamos fuera, ¿no? Nos volvemos digamos, a echar aquello que ya no sirve y a limpiarnos, por así decirlo. Bueno, pues hay toda una mitología alrededor de eso, hay toda una concepción de la, de por qué ocurre eso en esos determinados momentos, en determinados lugares donde se da el cruce de la galaxia con respecto al sistema solar, ¿no? Al plano del sistema solar con el plano de la galaxia, y en esa mitología, en esa teoría que de alguna manera expresa ese momento, hablaría de que el punto Capricornio, ¿no? Sería en el momento en el que, hablamos de la Pascua, el nacimiento de Dios, en el que el alma asciende hacia Dios, ¿no? Y el punto de Cáncer vendría a representar lo inverso. Entonces, cuando el alma desciende a la tierra, ¿no? Ese momento de descender y de incorporarse es algo que también está reflejado en la mitología. Pues bien, esos dos puntos, ahora mismo, o sea, si miramos al cielo, nos encontraríamos que en el momento que es cero Cáncer, encontraríamos que el plano de la galaxia, y con respecto al plano solar, donde estaría dando sería donde están en la constelación de Tauro, estos son los cuernos de la constelación de Tauro, aquí estaría la constelación de Piscis, este sería el sistema de Orión, ¿vale?
Y aquí, en ese punto, sería donde se daría el cruce del solsticio de verano. Y en el solsticio de invierno, y esto es lo singular de este momento, ahora mismo se está dando justo por el centro de la galaxia. Es decir, este año 2022, bueno, como comprenderéis, la galaxia, cuando miréis al cielo, tiene un ancho determinado. Si veis, miráis al cielo, la mayoría de las estrellas que vais a observar son las que están alrededor de la galaxia, como un manto, ¿no? Donde se van moviendo la mayoría de las estrellas, donde se ven la mayoría de las estrellas, digamos, donde más densidad de estrellas hay, ¿vale? El punto de cero Capricornio, o sea, donde se cruza la eclíptica la eclíptica junto con el plano de la galaxia, es precisamente ahí, en el 21, el solsticio de invierno, cuando se da en ese punto en el centro de la galaxia. En el 450 a.C., donde fue un momento muy importante, ¿no? Porque nacieron personas muy significativas, ¿no? Que dieron origen a nuevas religiones, ¿no? Simplemente por curiosidad, para que veáis cuánto se desplaza, ¿no? En el tiempo, ¿no? Ese punto ocurrió más o menos aproximadamente en la constelación de Piscis, aproximadamente, ¿eh? Más o menos por ahí. Y bueno, no voy a profundizar porque es de meter demasiadas cosas en poco tiempo. Pero lo interesante, ¿vale? Que en este espacio, que de alguna forma hay diferentes, es que en la astrología siempre valoramos cuando se da un acontecimiento, ¿no? Por el grado de cercanía o no sobre los dos objetos o sobre en qué posición se encuentra, ¿no? Digamos que hay como una especie de orden que llamamos o de distancia adecuada para determinar que ese fenómeno se va a dar o no, algo así, ¿no? Bueno, pues el más estricto, digamos, diríamos que es como hay un marco de 60 años donde eso se da, donde el cero de Capricornio está justo en el medio de la galaxia, ¿vale? Eh, y eso pues vendría a ser desde 1965 al 30 y pico, más o menos, pero la más realista sería como unos 130 años, ¿no? Pues yendo un poquito más hacia adelante, la mitad para adelante y la mitad hacia atrás, ¿no? Vale, entonces, durante esos tiempos, digamos que lo que es significativo, que en ese momento, en el momento de los solsticios, la energía que hay es muchísimo mayor. Fijaros la cantidad de estrellas que hay, por este espacio, ¿vale? Del firmamento, ¿eh? Comparado con este de aquí. Con lo cual, y ahora se está dando ese momento. Esta sería otra explicación de por qué eso es así. ¿Vale? Aquí viene un poquito mejor reflejado, ¿no? El ecuador celeste, que este sería la Tierra, ¿no? El ecuador de la Tierra, el ecuador de la eclíptica, y esta sería la galaxia, ¿vale? El plano de la galaxia, y donde cruza es aquí, ¿vale? En el de Capricornio, ahí se daría el este, ¿vale? Bien, otra teoría más. La siguiente teoría, bueno, esto viene de lo que hemos explicado antes, ¿no? Pues bueno, para recordar simplemente que es donde baja el alma, ¿no? Se incorpora a la tierra, donde se solidifica, ¿no? Por así decirlo, es en ese cruce entre el solsticio de verano y donde desciende, donde el alma sube al cielo, por así decirlo, a Dios, ¿no? Sube a la galaxia, ¿no? Pues sería en el solsticio de invierno, ¿vale? Luego vamos a la siguiente teoría, ¿vale? O sea, ya hemos visto que por dos factores podemos identificar que este momento es excepcional, ¿vale? Excepcional en el sentido de que abarca muchísimos años, ¿vale? El cambio, o sea, son de 12.000 años, 25.000 años, ¿vale? O sea, son situaciones de un cambio muy radical. Hay otra forma de entender lo que está pasando, que esa tiene mucho que ver con no sé, habrá personas que habréis oído de hablar de la quinta dimensión, la sexta dimensión, la cuarta, bueno, todo ese tipo de enfoques. En ese fico de enfoques, que está muy relacionado también con lo que es la astrología maya, lo que se plantea es, bien, a ver, el sistema solar efectivamente gira a través ¿no? Acaba girando por la galaxia, pero tiene un giro previo. O sea, en realidad el sistema solar en realidad está girando alrededor de las Pléyades.
Esa sería la teoría, ¿vale? Aquí os he puesto un diagrama más o menos. Esto sería lo que es el cielo observable. O sea, cuando nosotros miremos el cielo, ¿ves esta parte de aquí? Esto es solo lo que vemos. ¿Vale? No vemos mucho. Parece que es una inmensidad, pero realmente vemos muy poquito de nuestra propia galaxia en su conjunto, ¿vale? A ojo descubierto. Bueno, lo que iba diciendo. Entonces, en esta teoría en la que habla del sistema solar que forma parte de otros sistemas que giran alrededor del sistema Pléyades, de Alcione, como punto central, hablaría de que lo que es el sistema serían 24.000 años, que más o menos coincide con lo que es la precisión de los equinoccios, y que según este entendimiento habría 12.000 años en los que pasaría por el exterior de una zona que es muy densa, que le llaman que es donde hay más fotones, ¿no? El cinturón de fotón que le llama, y de alguna forma, en esta punta de aquí, digamos que no pasaría por este cinturón, pero hay 2.000 años en los que pasa por el cinturón y otros 2.000 años que vuelve a pasar por el cinturón. En esos momentos, cuando pasa por el cinturón un sistema solar determinado, tiene una mayor eyección de energía y se dice que son momentos de grandes cambios, ¿vale? Pues según la teoría maya, pues vendría a reflejar, estamos precisamente en ese momento en el que entramos en el cinturón de fotones, ¿vale? Entonces, bajo mi punto de vista, como ya son demasiados indicadores, ¿no? De los que hacen pensar que realmente estemos viviendo una situación excepcional y realmente la estamos viviendo porque ya no es algo que uno esté deduciendo a través de algo, de una observación externa, sino en la vida social en la en la que estamos participando, nos estamos dando cuenta de que esto es impresionante lo que estamos viviendo, ¿no? A todas luces, la transformación social que se está dando es increíble, ¿vale? En resumidas cuentas, en todas las culturas, siempre el ser humano ha mirado al cielo para orientarse, ¿vale? Aquí, por ejemplo, pongo las 4 estrellas reales, ¿no? Que servían como referencia para decir dónde está el norte, dónde está el sur, dónde está el este, dónde está el oeste. Y orientarse es ayuda a posicionarse en un lugar determinado y ayuda a, por así decirlo, autocentrarse, ¿vale? A tomar un lugar en el que uno tenga la sensación de que sabe dónde está y para qué está, ¿vale? Entonces, por eso, de alguna forma, siempre en todas las culturas ha habido esa necesidad, por así decirlo, por supervivencia, en el fondo, por muchas circunstancias, para saber en situaciones en las que no veo, por dónde tendría que ir, no viendo a ciegas, sabiendo que está la estrella allí, pues igual si voy hacia ese lugar, sé hasta dónde me voy dirigiendo, etcétera, ¿no? O sea, a nivel práctico existe, pero las culturas antiguas vistas desde la sociedad occidental no son bien entendidas. Digamos que bajo mi perspectiva, más con mi sentimiento, de alguna forma las culturas antiguas tienen una relación con lo que sucede más íntima que la que tenemos nosotros, en el sentido que nosotros tendemos a separar lo que hay fuera de nosotros mismos. Y en las culturas antiguas hay una relación, lo que está fuera y lo que está dentro forma parte de lo mismo, ¿vale? Bueno, se me olvidaba también la esencial, que no es que solo lo haya podido observar, que el cambio es profundo porque me gusta la astrología y observar esos fenómenos, o porque observo el fenómeno social y entiendo que está pasando algo fundamentalmente grave, sino porque además lo siento. O sea, hay algo en mí dentro que me dice que la situación es muy trascendente, ¿vale? La que estamos viviendo. Bueno, aterrizando, ahora sí, ya vamos a hablar de propiamente dicho del momento actual, ¿no? De la lunación de ahora que se ha dado el 29-30, el 29, y la próxima luna llena, ¿no? Del día de septiembre. He hecho previamente el trabajo, ¿no? de poner todos esos objetos transneptunianos, digo, sí, transneptunianos, plutoides y demás. Solo hay un objeto de la nube de Oort, que sería Segna, ¿vale? El resto son o bien plutoides o bien son también centauros, ¿vale?
Los centauros se parecen un poquito, el representante principal es Quirón. Los centauros tienen la característica que es como que se dedican a cruzar, ¿cómo se dirían? Perdona, órbitas, ¿no? Entonces, es como si él dijera muy bueno, ¿y Plutón dónde está? Digo, ¿Quirón dónde está? ¿Está más lejos de Júpiter o más lejos de Urano o más lejos de Saturno? Y digo, bueno, es que depende. A veces está más cerca, a veces está más lejos. O sea, los centauros son esos cuerpos celestes que cruzan de diferentes órbitas, ¿vale? De diferentes planetas. A veces está mucho más lejos, otros más cerca. Entonces, de alguna forma, bajo esto está en investigación, sabéis que me gusta mucho, porque he hablado varias veces, lo que son los trastornos de personalidad. Bajo mi punto de vista, sería aquí donde podríamos entender mejor lo que son los trastornos de personalidad, ¿vale? En los diferentes centauros, que representan esa parte que entra y sale, ¿no? de lo que es el consciente colectivo y el inconsciente incolectivo, el inconsciente colectivo, ¿vale? Son los que unen esas dos partes, el consciente colectivo y el inconsciente colectivo. Y teniendo en cuenta que una de las características del trastorno de personalidad, bueno, para el trastorno de personalidad, teóricamente tiene que darse el lugar para que la personalidad esté formada. Se considera que una personalidad está formada alrededor de los veintitantos, ¿vale? Es decir, cuando ya entendemos que la persona tiene los suficientes recursos para poder estar en sociedad como individuo, ¿vale? Cuando falla en ese proceso, digamos que se daría un trastorno de personalidad. Bajo mi punto de vista, ese fallo, entre comillas, esa inadaptación a la sociedad tiene que ver con que el mundo interno de la persona no encuentra un reflejo en el mundo externo de la sociedad en la que vive, ¿no? Cuando ese reflejo es demasiado fuerte, digamos, de alguna manera, se genera una distorsión que dificulta el cerrar la personalidad y hay como un cierre en falso, ¿vale? Que de alguna forma dificulta luego el proceso de adaptación en la sociedad de las personas que tienen ese tipo de trastornos. Bien, y por eso son un tipo de trastornos que molestan mucho a la sociedad, precisamente por eso, porque es el génesis de ello, ¿no? Ponen de manifiesto el desorden social, ¿no? Algo así. Vale. Para las personas que quieran y tal, lo que es lo que es ¿cómo se llama? Joder, perdona. Esa carta en la que he puesto todos los planetas, lo tengo en PDF en plan grande y tal, para que, o sea, se lo puedo enviar si lo queréis. Os voy a explicar un poquito cómo lo he asignado, ¿vale? Como he dicho, este es el único planeta que tendría que ver con, ¿no? con el que son del sistema de la nube de Oort, o sea, Sedna. Cuando he puesto aquí, esto significa que es un asteroide, es decir, que es un planeta que está entre los planetas internos, es decir, hasta Marte, el cinturón de asteroides, a que forma parte del cinturón de asteroides, y luego estaría en los planetas sociales, ¿no? Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Cuando he puesto esto significa que son de ese tipo, cuando he puesto este puntito de aquí serían que son los centauros y cuando no he puesto nada como estos significa que son planetas del cinturón de Kuiper, ¿vale? Que tienen esas características. Como es, si nosotros nos pudiéramos interpretar qué es, qué puede representar este momento basándose en toda esa información, no nos daríamos cuenta absolutamente nada si utilizáramos este esquema. Posteriormente os voy a explicar cómo lo podríamos representar y por qué creo que de esa manera sería útil, pero bueno, ya lo digo ahora mismo. Bueno, voy a terminar, sobre todo para las personas que quieren más saber de qué se trata este mes que viene, ¿vale? Vamos a focalizarnos en lo que es la carta natal bueno, la carta astral de la lunación, esta de última lunación de 29 de agosto. Como veis, aquí lo fundamental de este mes. Bueno, vamos a hacer un análisis previo para recordar un poquito de dónde venimos, de qué se trata. Como sabéis, el origen de todo el claro referente de toda esta situación vendría representada por el Plutón que está en Capricornio.
Plutón, al estar en Capricornio, Capricornio representa las estructuras sociales y Plutón de alguna forma destruye las estructuras sociales, pone en entredicho las estructuras sociales y solo se sostiene la estructura social que realmente tenga un fundamento. ¿Vale? Esto ocurrió en el 2008, o sea, Saturno entró aquí a 0 grados en el 2008, digo Saturno, perdón, Plutón, y todavía está aquí hasta el 2023, ya el próximo año ya entra en marzo en Acuario, aunque luego volverá otra vez un poquito a Capricornio, ya en 2024 ya definitivamente acaba de estar en Acuario, lo que decíamos, pero lo que está marcando la desestructuración social que estamos viviendo, ¿no? Es claramente este Plutón. El que lo veamos con tanta intensidad tiene que ver con muchos factores que la acompañan, como en ese 2020 en el que estaba Júpiter, en el que estaba además, están justo en oposición al nodo de ambos planetas, el nodo norte de Saturno y el nodo norte de Plutón estaban justo aquí en oposición a ellos, con lo cual todavía reforzaba todavía más la idea de esa importancia de ese cambio a nivel estructural, a nivel social, ¿vale? Pues estamos hablando de que lo que nosotros hemos percibido, lo que percibimos claramente en todo el mundo es que hay un cambio de estructura social. Eso lo percibimos claramente, ¿vale? Y vamos a empezar ese marco de referencia desde ahí, ¿vale? Sabiendo que lo que estoy viendo que eso forma parte de una estructura mucho mayor que abarca un cambio de cultura, ¿vale? Pero centrándonos en lo concreto, en lo que podemos observar todo el mundo, ¿no? Este Plutón ha tomado especial referencia, más fuerza al finales, por varias razones. Primero, porque está en cuadratura con Eris, ¿vale? Eris es el planetoide, el planeta enano, que tiene que ver, que la característica que tiene es como la hermana de Marte, que tiene que ver con la discordia, y además está en Aries, con lo cual ahí tiene mucha fuerza. Pues de alguna forma este punto se ha vuelto más virulento estos últimos años precisamente porque se ha activado esa zona. Además, a nivel social, a nivel estructural, digamos que el país que podíamos representar el orden social, ¿no? El orden mundial, ¿no? Vendría representado por Estados Unidos y precisamente Estados Unidos ahora mismo está pasando Plutón por el Plutón de Estados Unidos natal, ¿vale? De la carta natal de Estados Unidos, con lo cual nos está diciendo que se está reestructurando, el país se derrumba otra vez, solo quedará lo que realmente es esencial. Además, se da la circunstancia de que para Estados Unidos Géminis es un punto fundamental, estructural de su forma de funcionamiento. Y precisamente, que es a lo que iba ahora, Marte va a estar retrógrado durante 6 meses en ese punto de Géminis. O sea, Marte normalmente, como sabéis, tarda 2 años, ¿no? en hacer una vuelta, ¿no? Es lo que es su momento de traslación, pero con la peculiaridad, aproximadamente 2 años, pero con la peculiaridad de que normalmente está en 6 meses en un determinado signo. De tal manera que normalmente si ha estado en 6 meses en este signo, después estará en dos signos posteriores, es decir, más o menos en Leo, después más o menos en Libra, más o menos, ¿sí? Porque luego es verdad que como no es exacto, puede coincidir que esté un poquito un signo más acá, otro más allá, ¿vale? Pero lo que sí es seguro es que Marte anteriormente, o sea, cuando hubo el momento crítico del 2020, Marte estuvo retrógrado durante la mitad de año del 2020 en, en Aries, que es su propio signo. Lo que de alguna forma incidió, marcó, aumentó, fue de aquí, o sea, hizo en marzo del 2023, hizo la conjunción con estos planetas que estaban aquí, activó todo el proceso, ¿no? de construcción social y durante todo ese año luego además se juntó aquí, estuvo aquí retrógrado durante medio año, ¿vale? Y viene de ahí, ¿vale? Este Marte viene de activar ese proceso. Y ahora lo va a hacer en Géminis, que tiene que ver con la información, que tiene que ver con los medios de comunicación, que tiene que ver con la mentira, con el engaño, ¿vale? Antes de profundizar más en eso, dando una vuelta más hacia atrás,
lo que el siguiente paso, ¿no?, de que se activó ese proceso, lo siguiente que observamos es esta cuadratura entre Urano y Saturno, que estuvo todo el año pasado allí y que ahora se va a activar de nuevo. Ya está activándose y se va a activar de nuevo, ¿vale? Se va a volver a menos de 1 grado, ¿vale?, ya en septiembre. ¿Qué significa todo esto? Si tenemos en cuenta que Saturno está en Acuario, Saturno, que representan las normas, los límites, está en Acuario, que es el signo que representa a la humanidad, digamos que se está estructurando la nueva humanidad. ¿Cómo se estructura la nueva humanidad? Es de lo que estaremos hablando. ¿A qué está haciendo tensión? Está haciendo tensión al signo de Tauro, a Urano, que representa el cambio, la innovación, lo imprevisto, en Tauro, que representa lo material, que representa los recursos materiales, que representan aquello a lo que damos valor, que representa los recursos energéticos, ¿vale?, que representa lo que es la Tierra en sí mismo. Si os dais cuenta, ahora mismo está muy, muy, muy encendido el tema del cambio climático, el tema de escasez de recursos asociados a la guerra, a lo que fuera, ¿vale? Escasez de recursos bien alimenticios, escasez de recursos bien energéticos, etcétera, ¿vale?, por varias razones y por varias situaciones. Pero esto está activado y se vuelve a activar, ¿vale?, con la circunstancia de que además está el nodo ahí. Como dijimos anteriormente, allí donde se encuentra el nodo supone un cambio, o sea, supone algo que la sociedad desconoce de sí misma, se pone en funcionamiento y hace que emerjan situaciones que desequilibren aquello donde se encuentra. Es decir, si el nodo está en Tauro, desequilibra lo taurino, que tiene que ver con el placer, que tiene que ver con la tranquilidad, que tiene que ver con la paz, ¿vale? Entonces, hay una sensación de lo taurino, aparte de lo que hemos dicho del alimento, de lo energético, etc. Pues, sumando toda esta intensidad y sabiendo que este punto viene de estar en Géminis, podemos prever que este Marte, pasando por este signo de Géminis, sabiendo que además Estados Unidos tiene una importancia fundamental el signo de Géminis para él, porque Géminis también representa el comercio, podemos prever que la situación va a ser muy conflictiva, porque es un imperio que se está derrumbando, que se está cayendo. Géminis está regido por el signo de Mercurio. Por el planeta Mercurio. Mercurio además está rigiendo lo que es la luna nueva, que es Virgo. O sea, Mercurio se encarga de las cosas de Virgo y de las cosas de Géminis. Teniendo además la mayoría de los planetas retrógrados. Con lo cual es un momento, y especialmente en la luna llena, que además de estar retrógrados todos estos planetas, enseguida entra Marte y ya Mercurio está retrógrado, es un momento en el que es bueno revisar aquello que hemos hecho. Uno de los aspectos importantes de este año tenía que ver con esta conjunción de Júpiter-Neptuno en Piscis, que es cuando empezamos con el tema de la newsletter y demás. Este aspecto es importante porque abrió una ventana de oportunidades y si se sabía aprovechar, podía generar una nueva forma de estar en el mundo, más personal y más propia. ¿Por qué digo todo esto? Porque precisamente en esta luna llena es cuando, digamos, se cierra ese ciclo relacionado con ese punto de aquello que imaginamos en marzo que podríamos realizar. Es el momento en el que podemos hacer una revisión e interiorizar desde nuestro interior qué es aquello que vamos a proyectar.
haciendo una revisión de todas las cosas que uno esperaba en aquel momento y que han ido surgiendo determinados imprevistos y acontecimientos que han ido refinando el propósito. ¿De acuerdo? Es esencial porque, de alguna forma, al Marte en Géminis durante estos 6 meses va a ser muy loco. Definir qué es verdad, qué es mentira, va a ser muy complicado. Definir cómo orientarme va a ser muy complicado. Si algo caracteriza a Géminis es el cambio constante. Y dada la fuerza e intensidad que existe, es muy probable que si uno toma la iniciativa de mirar al exterior para saber qué tengo que hacer, lo más probable es que se pierda. Si uno ha tomado la conciencia de intentar orientarse por sí mismo de qué es lo que quiere ser y qué es lo que quiere expresar en el mundo, ahora es un buen momento, en este periodo de este mes que estamos viviendo, va a ser un buen momento para poder, digamos, dejar la mente en ese punto donde te permita saber qué quieres hacer en ese instante, sin la necesidad de saber qué es lo que voy a hacer dentro de un mes o qué es lo que voy a hacer dentro de 5 meses, con la conciencia de saber qué es lo que voy a hacer en este momento. Y de eso se trata de alguna forma este proceso de este mes, de poder tomar esa actitud, de poder estar presente con lo que estoy viviendo, haciendo una reevaluación de todo aquello que ha ido ocurriendo durante estos últimos 6 meses, para desde ahí poder estar más presente. Mirar el exterior lleva a la locura. Si hacemos un análisis estratégico de qué es lo que ha ido ocurriendo durante este tiempo, encontramos la guerra, encontramos un mundo polarizado de buenos y malos, encontramos explicaciones que no justifican lo que se pretende justificar. Encontramos, por ejemplo, no sé, la Iglesia Católica, ¿no? Que en mayo creo que fue, sacó una nueva constitución que no salen tantas. La anterior fue de Juan Pablo II, creo que fue en el 88, 89, en la que reforma esa nueva constitución y en la que dice, bueno, cuál va a ser nuestra pastoral ecuménica, ¿no? ¿Qué es lo que vamos qué es lo que vamos a evangelizar? En esa constitución en realidad lo que se trata es ¿no? de organizar eh, la nueva estructura de la Iglesia, ¿no? A nivel estructural. ¿Qué papel se le va a dar a los no cardinalicios? A los que no forman parte de la estructura de la Iglesia, pero que forman parte de la Iglesia, ¿no? Los laicos, ¿vale? ¿Qué tipo de representación se le va a dar? Ese conflicto que está existiendo. Otro de los puntos que hablábamos también en la luna nueva, en la entrada del año, que era importante el tema del hombre y la mujer, pues esa conjunción de Júpiter y Neptuno, que trabajaré ese aspecto, eso quiero hacerlo, a ver si consigo en este mes sacar algo para así daros a entender cómo se puede entender todo ese batiburrillo que veíamos antes de una forma que nos sirva y que sí que existen herramientas para poder hacerlo, ¿vale? Pero bueno, se tratará en otro momento, ¿vale? Lo sé, ya avisaré cuando pueda ser. Y lo que iba a decir, la Iglesia Católica se encuentra con esa disyuntiva, ¿no? El hombre y la mujer, ¿no? ¿Qué representación tiene la mujer en la Iglesia Católica? ¿Qué representación tiene el hombre en la Iglesia Católica y en los puestos de poder en la Iglesia Católica? ¿Vale? Digamos que hay una cierta simetría basada en la propia concepción de lo que es la idea de la eclesiástica, ¿no? De la Iglesia. Esos cambios que se están produciendo o no,
Ahora mismo es importante porque precisamente durante estos días, ¿no? Anteayer y hoy, hay una reunión extraordinaria que no sabía que es extraordinaria porque no es habitual que se haga, ¿no? En la que se ha invitado a los cardinalicios, ¿no? Para que puedan conocerse entre ellos de alguna forma. En principio, la idea es, según detalla, ¿no? La convocatoria, es como para implementar la nueva constitución, ¿no? que entra en vigor en marzo, por cierto, creo que fue. Bueno, entró en vigor en junio, creo que fue promulgada en marzo. La nueva constitución que entra en vigor, pero que en realidad tiene una vocación, bueno, por un lado se habla como la inevitabilidad del cambio, ¿no? Hacia dónde vamos, preparar a la sociedad para el cambio, ¿no? Que está ahí en el fondo de la cuestión. Y por otro lado, que se conozca, ¿no? Y que la idea de que igual el Papa actual pues tiene que dejar de ejercer, ¿no? su pontificado y que sea otra persona la que lo lleva a cabo, ¿no? La implementación de la nueva Constitución, ¿no? Con esto quiero decir que miremos por donde miremos, nos damos cuenta de que la sociedad está cambiando profundamente y que sobre todo está cambiando de una manera en que los propios valores se están modificando. Hablando un poquito de ese tema, recientemente leía, antes he hecho referencia a grupos de personas que están muy conectados con el tema de las dimensiones, la quinta, la sexta, la otra dimensión. Bueno, pues recientemente oía, pues es que durante el momento en que surgió el tema del 2020, hubo pues dificultades para poner opiniones contrarias, ¿no? a lo que supuestamente estaba ocurriendo, ¿no? ¿No? Que si era una cosa o era la otra la enfermedad, si el tratamiento o no tratamiento, si cómo llevarlo a cabo y demás, ¿no? Pues hubo determinadas limitaciones por parte ¿no? de las grandes corporaciones, de Google y demás, ¿no? De Twitter y todas estas, ¿no? Poniendo límites, ¿no? De determinada información. Y ahora oía como que están censurando, por decirlo de alguna manera, o quitándole de sus canales a esas personas que estaban divulgándose ese tipo de contenidos, ¿no? O sea, que el tipo de Géminis que tiene que ver mucho con la información, vamos a ver cómo ahí se está ahora articulando, ¿no? Qué información es sensible y se puede decir y qué no, ¿no? Lo cual creo que estamos en un momento muy, muy interesante en ese aspecto. En el próximo 2023, en marzo además, se dan unas circunstancias especiales como que es Saturno va a entrar en Piscis, ya después de todo este tiempo que ha estado en Capricornio y en Acuario, donde tenía mucha fuerza, pasa a Piscis, donde ya la capacidad para poner límites se diluye como la plastilina, o sea, no tiene fuerza en ese lugar. Y además coincide bueno, Segna también va a pasar al signo de Géminis, que como comentamos, Segna más o menos ha estado en Tauro, yo creo que 60 años aproximadamente, con lo cual es un cambio también muy significativo, ¿no? Porque estamos hablando de que es un planeta que normalmente tiene un objeto, un planetoide que tiene una órbita de 12.000 años, ¿vale? O sea, que el cambio este es muy significativo, es muy, muy potente. Lo que decía, que aparte de eso, el nodo pasará también a Aries, ¿no? Que cambiará ya el foco de estar en Tauro en los recursos y estará más en la iniciativa, ¿no? En la autoexpresión. O sea, digamos que luego además se da la circunstancia también de que eso, justo Marte es en el momento en que termina de retrogradar, ¿no? Va a pasar de eso, de Géminis a Cáncer también en esas fechas, en marzo. O sea, digamos que marzo es un momento muy, muy importante, es muy importante, muy, muy significativo. Si me queda algo por ahí, no sé, no recuerdo muy bien qué es. Hay algo que me está rondando la cabeza, pero no sé exactamente qué es. Tiene que algo que ver con Vesta, pero bueno, no voy a enredar más la situación. Simplemente, bueno, eh, quería mostraros un poquito, ¿no? Este diagrama, ¿no? Lo llamamos un armograma, y que sería otra forma de representar, ¿no? Cómo
expresar este momento, ¿no? Aquí ves el mes de agosto, el mes de septiembre, ¿no? Y como veis, aquí en vez de tener en cuenta los planetas posicionados en un signo, vemos la relación entre todos los planetas, ¿no? Cómo se refuerzan determinadas temáticas y se inhiben otras, ¿no? Cómo se generan determinados huecos, por ejemplo aquí, ¿no? Por ejemplo, esta subida de aquí acompañada de esta bajada aquí es muy significativa. Sin embargo, aquí esta subida sí, pero esta acompañada de esta subida aquí es como un reforzamiento de algo, aquí hay algo excepcional, ¿vale? O sea, y poder interpretar estos diagramas, no voy a expresar nada ahora para no liaros, ¿vale? No quiero meter más conceptos, pero en momentos posteriores sí que iré hablando sobre este tipo de diagramas, porque creo que nos pueden ayudar a poder representar de una forma más enriquecedora lo que estamos viviendo sin que sea un sí o no, sí o no, sino que es como representa el cuadro, es un subo, bajo, pero otras cosas decrecen y otras cosas aumentan, como que hay una especie, empezar a entender que se puede bailar con los acontecimientos. Y la única premisa es no apegarse a determinada forma de vivir los acontecimientos. Si yo considero que estoy aquí y solo soy esto, claro, esta tensión me va a perjudicar un poco cuando sienta que estoy aquí abajo, ¿no? Porque voy a percibir esta distancia, ¿vale? Digamos, y cuando podemos ver la armonía que hay en esas diferentes oscilaciones, digamos, que hace que la vida se convierta en más sencilla y quizás un poquito más alegre. Bueno, lo dicho, muchas gracias por escuchar hasta aquí, los que hayáis podido escucharlo, y nos vemos el siguiente mes. Un abrazo. Hasta luego.